El tema que vamos a hablar ahora es un tema que puede golpearnos a nosotros mismos como predicadores. ¿Cómo así? Explícame. Sí, porque vamos a hablar de la predicación, de la forma en la que se predica, de los movimientos que estamos viendo en las iglesias, en las actividades, cómo la gente está impartiendo la palabra de Dios. Y eso puede afectarnos a nosotros porque nosotros somos predicadores. Entonces, ¿de qué tú me estás hablando? Explícame. Dame luz con eso. Yo le estoy hablando de específicamente de la forma que se está utilizando para predicar, pero que no se entiende lo que se está diciendo muchas veces. ¿De qué forma le estoy hablando? De la forma fuerte de predicar. No es mala la forma fuerte de predicar. Entiendo. No es mala. Debemos comenzar por ahí. No es mala la forma de predicar fuerte. Debemos entender que esta forma de predicar nosotros la adoptamos de los afroamericanos. Sí, señor. De ellos es que nosotros predicamos de esta forma. Levanta tu mano, que la palabra de Dios. Esto nosotros lo adoptamos de ellos. Ahora, no está mal predicar de esa forma. Lo que está mal es que en medio de esa forma yo no pueda introducir con eficacia la palabra de Dios a la persona que me está escuchando. Ser entendible. Ser entendible, esa es la palabra. Recordemos que delante de usted alguien nos dijo que no es cristiano, esa persona por ahora, que él llegó a una congregación y en esa congregación había alguien predicando de esta forma tan fuerte que él no entendía y él salió de la iglesia y se fue. ¿Por qué no entendía? No entendía. Lamentablemente no entendía. Entonces, quizá usted podría decir, no, pero bueno, los demás que estaban ahí quizá entendían. No, muchos de los que están ahí tampoco entienden. Exacto, pero se quedan. Es que no tienen otra opción. Entonces, esa parte de la predicación, que es una parte bien importante, yo siempre enseño en el taller Aprendiendo a Predicar, que usted debe, la intención del predicador es que se le entienda. En todos sus aspectos, cuando usted está predicando la palabra de Dios, el primer objetivo es que se le entienda lo que está diciendo. Déjame compartirte que realmente ese es un tema que cabe destacar, que realmente todos nosotros en nuestros inicios tuvimos ese problema, ese mal. No, y lo disfrutamos. De hecho, yo todavía estoy luchando con ciertas áreas de la predicación en ese aspecto. Bueno, en ese sentido, pastor, ya que usted se mencionó, se metió al medio el pastor. Ahora vamos a darle su ramplimazo. Él me tiene su cosita. Usted sabe que yo soy medio eufórico. Le vamos a dar su ramplimazo ahora, porque en este caso, el pastor predica fuerte, pero el pastor se entiende cuando predica. Así y en este aspecto estamos hablando de las personas que predican fuerte, pero no se le entiende. No hay como una cabeza, no hay una parte principal, una parte final en su explicación, porque la forma en que ellos están hablando provoca que no se le entienda bien lo que dice. Mucha gente que hace esto montándose en un tiempo que estamos viviendo para entrar en ese marco del siglo XXI, en ese marco de ser el predicador eufórico, del predicador fuerte, que no está mal. Yo tengo muchísimos amigos que predican así. Yo también predico así, aunque menos fuerte que otros. Sí, pero yo también... Todos hemos tenido esa temática y el hecho de que la hayamos hecho no es que las intenciones son malas, sino que uno va creciendo. En el camino uno también va creciendo. Claro que sí. Ahora, usted predica fuerte y se entiende. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Dele con todo. Nosotros tenemos muchos amigos que no vamos a mencionar aquí, que predican fuerte y nosotros sabemos que son hombres de Dios, sabemos que entendemos lo que dicen, porque esa es la preocupación de nosotros. La preocupación de nosotros hoy, pastor, es que la gente necesita entender la palabra de Dios, necesita escucharla, necesita digerirla, porque esto es lo que da crecimiento, esto es lo que hace que la gente cambie, sea transformada. Y si el mensaje que transforma y cambia no es entendible a los oyentes, entonces no va a haber un cambio, porque la fe viene por el oír. Por el oír que la palabra de Dios. Y mira, yo creo que a este tema pondríamos un subtítulo: ¿cómo predicar un buen mensaje? Porque yo creo que como predicadores muchas veces se nos olvida o estamos más interesados en impresionar a la gente que en edificar a la gente. ¿Usted cree, pastor, que en este tiempo
todavía hay personas que quieran impresionar con su mensaje. Pero el 90%. ¿Cómo así? Por no decir el 100%. ¿Cómo así? Sí, ¿por qué? Porque muchas veces en los altares, en los púlpitos, en los escenarios, decimos no nos interesa lo que diga la gente o lo que crea la gente. Pero al final el 90% de lo que se hace es para que la gente nos tome en cuenta, nos vea como hombre de Dios, seamos impactantes a ellos de manera que nos tengan como la gran cosa o como gente que o aquello. Pero lo cierto es que muchas veces muchos de los predicadores que pueden ser utilizados, bien utilizados por Dios, no saben predicar un buen mensaje. Porque ¿cómo se elabora un buen mensaje? En su defecto todos hemos pasado por la misma. Yo a veces agarro y leo un texto y me voy por ahí, se me olvida de la edificación de lo que yo debo hacer. Y no podemos desimportantizar o desvalorar cómo predicar y elaborar un buen mensaje. ¿Cómo se elabora un buen mensaje? Lo primero es que usted tiene que leer, releer y resaltar los puntos a seguir o a impartir o compartir. Pero lo primero es que usted tiene que dar un tema, la explicación al tema, desarrollar el tema y concluir en el tema y a la vez adaptar al tema a los tiempos o al enfoque que usted ha tomado o Dios le ha puesto en su corazón. Yo recomiendo a los miembros que pastoreo, antes de yo predicar un mensaje, lo primero que hago es pasar tiempo de oración. Esa es la parte más importante del mensaje. Obviamente tengo mi tiempo de lectura, de estudio de la palabra, no detrás de un tema. Me explico, no detrás de un tema, devocional. Escudriñar. Ahora, al momento de yo orar, lo que hago es pedirle a Dios dirección al lugar donde voy a predicar, qué llevar. Luego lo primero que Dios hace es entregarme una palabra. Por ejemplo, mi último mensaje, el problema del éxito sin Dios. Dios me dio ese tema y yo ahí entonces investigué en cuanto a los hombres o los personajes bíblicos, etc. Entonces persigo lo que Dios me dio. Entonces, cuando tú haces eso, tú eres más efectivo porque tú estás llevando un mensaje que viene directamente de la voluntad de Dios para impartir en un lugar. Eso me lleva a pensar algo que muchas veces nos pasa, y es que cuando somos invitados a predicar en algún lugar, nosotros queremos llevar la bomba que más explote, que más estalle, porque entendemos que por esto podemos ser invitados de nuevo, la gente va a ser impactada, la gente va a ser impresionada con lo que llevo, y a veces olvidamos que el impacto que necesitamos que el mensaje tenga es el impacto del Dios mismo en la gente. Entonces, en cuanto a eso de la preparación del mensaje, es muy importante preparar el mensaje, es muy importante bosquejar tu mensaje, tener un tema, porque no es posible que usted ponga un tema, un mensaje y al final usted nunca lo mencione, nunca encajó el tema. Nunca habla del tema. Entonces, a veces nos quedamos ¿y el tema? Porque ¿Para qué fue? Hay personas que van a escucharte. Hay personas que van enfocados a escuchar el mensaje que tú llevas, que nosotros llevamos. Hay personas que no, que gloria a Dios, el culto estuvo glorioso, qué tremendo mensaje, pero no sabe ni siquiera qué fue lo que se habló. Ni dónde se leyó. Ni dónde se leyó. Entonces, pero hay personas que están ahí, atentas, que aunque tú lo veas tranquilo, están escuchando atentamente lo que tú estás diciendo. Por eso, usted debe elaborar su mensaje, usted debe preparar. Y una de las cosas más importantes es cuando nosotros vamos a predicar en un lugar y predicamos específicamente lo que Dios nos dijo. Cuando tomamos esa palabra que Dios nos dijo, que aunque la vemos muchas veces más sencilla que la palabra que queríamos predicar, es más impactante que lo que queríamos. Que lo que queríamos impartir. Entonces, el resultado más fuerte que un predicador puede tener en algún lugar es predicar lo que Dios le dijo. Yo sé que posiblemente esto pueda sonar simple para muchos, pero yo sé que mucha gente va a coger la seña. Sí. Mira, porque hay personas que, ay, ¿qué es lo que están hablando? Pero hay otros que esto le va a ministrar y van a entender que necesitan readecuar, reorganizar, necesitan volver a extraer a su agenda de predicación un orden. Yo creo que nosotros como predicadores, me incluyo, ¿verdad? Necesitamos volver a ser genuinos.
volver a estudiar, porque como pastor, cuando yo invito a un predicador, yo quiero que ese predicador Dios lo use. Claro. Yo quiero que ese predicador traiga una buena palabra. Yo quiero que ese predicador edifique la iglesia, porque para eso fue tomado, conforme a Efesios capítulo 4, verso 11. Entonces, así como cuando a mí me invitan, cuando yo invito, yo quiero que edifiquen. Así cuando a mí me invitan, ellos esperan que yo edifique. Así. Ellos esperan que yo bendiga a la congregación. Y es por esto que yo, en mi caso, de manera personal, usted me puede invitar a una congregación de 20 personas y a una congregación de 500. Yo sé que los predicadores van a decir, no es lo mismo. No es lo mismo, pero yo me preparo de manera igual. ¿Por qué me preparo de manera igual? Porque posiblemente en el escenario de 500 personas, 1000 o 2000 o 3000, lo que sea, no se convierta nadie. Y en el escenario de 20 alguien pueda ser transformado, bendecido, impactado, movido como Saúl a un nuevo hombre, a otro nuevo hombre. Entonces, debemos prepararnos como predicadores, debemos prepararnos de manera genuina, orgánica, sin manipulación, y dejar que el Espíritu de Dios siga siendo Dios, haciendo lo que Él quiere hacer. Yo creo mucho en la preparación del predicador. Yo creo que el predicador tiene que estudiar, el predicador tiene que educarse, porque una cosa es que usted estudie y otra cosa es que usted tenga educación. Amén. Entonces, la persona a veces tiene mucho conocimiento, pero la falta de educación, del manejo en el lugar, no le permite con claridad, con esa actitud, impactar por medio del Espíritu lo que ya aprendió. Entonces, hay personas que se quejan muchas veces de esto de los estudios, no quieren que eso de estudiar, que para qué hay que estudiar esto. No, hay que estudiar, el Espíritu me dirige, pero el Espíritu es quien me dice. El mismo Jesús dijo escudriñar las Escrituras, y la palabra escudriña. Un escudriña es alguien que investiga minuciosamente, que indaga minuciosamente. No, y que eso es un privilegio, que a usted se le acoja en un lugar para enseñarle obviamente la palabra de Dios. El problema que tenemos es, pastor, que hay personas que ya lo aprendió todo. Que esa persona... Que haga un hoyo y se entierre. Sí, porque el que aprendió todo y se la sabe todo, lo que le resta es hacer un hoyo y enterrarse, porque ya no lo sabe todo. Usted le da un consejo de algo y esa persona sí, pero no lo hace. Porque ya esa persona entiende que es autosuficiente.